Hola, buen día a todos los amantes del jardín. Hoy vamos a visitar el vivero acuático Naturalia de Javier Tarillo Egner, que es un especialista en plantas acuáticas. El cultivo se encuentra ubicado en Guernica, provincia de Buenos Aires, Argentina. Hola, mi nombre es Javier Tarillo Egner, soy floricultor, dueño de Vivero Acuático Naturalia, que se encuentra en Guernica, partido Presidente Perón, en zona sur de Buenos Aires. El emprendimiento comenzó hace 8 años atrás con un estanque ornamental para uso propio y bueno, como siempre nos dedicamos a las plantas, al cultivo de plantas. Comenzamos hace 6 años a reproducir plantas acuáticas principalmente y palustres para el público. En nuestro cultivo principalmente pueden encontrar una gran variedad de nenúfares, lotos, colocáceas, lirios y principalmente la vedette, que es la Victoria cruziana, comúnmente llamada Irupé, una planta nativa de Argentina. Las principales tareas en nuestro cultivo se desarrollan desde julio hasta abril, que son los meses en que realizamos divisiones de rizomas, cormos, reenmacetado de nenúfares y palustres, fertilización y el mantenimiento general de los estanques. Realizamos durante todo el año principalmente remoción de algas, exceso de oxigenadoras y hojas en suspensión, etc. Con Javier recorrimos los estanques del cultivo y pude observar el desarrollo de la Victoria cruziana junto a camalotes e Eichhornia azurea, que es otra planta nativa de Argentina. Esta asociación se repite en su hábitat natural. Las Victorias cruzianas, comúnmente llamados Irupé, son plantas anuales, por lo tanto todos los años tenemos que realizar tareas de polinización cruzada para obtener semillas y así poder sembrarlas en los meses de septiembre en nuestra zona. Para que la germinación sea exitosa, el agua tiene que estar entre 28 y 32 grados y una vez que germinan, cuando tienen su primer hoja en superficie, es el momento de enmacetarlas. En esa etapa mueren muchísima cantidad de plantas y solo unas pocas llegan al tamaño adulto. Solamente hay 2 especies de victorias en el mundo. La nuestra, que es nativa, es Victoria cruziana, que posee los bordes de las hojas
bastante altos comparados con su hermana, que es Victoria amazónica, que posee las hojas de un diámetro mayor, pero los bordes son mucho más bajos en coloración rojiza. La Victoria cruziana es una planta acuática endémica de las cuencas de los ríos Paraná y Paraguay. Pertenece a la familia de las ninfáceas. Tiene hojas flotantes muy fuertes con una importante capa de cutícula y abundantes estomas en el haz. A partir de la cuarta hoja comienza a aparecer el distintivo reborde que puede alcanzar más de 10 centímetros de altura. La Victoria cruziana forma un rizoma sumergido del que brota el sistema radical, fibroso y de color amarillento, que en hábitat se fija al fondo de las aguas. Esta planta crece a pleno sol, es sumamente sana y muy exigente en cuanto a fertilización. El envés de las hojas de Victoria está cubierto por unas espinas bastante importantes y poseen unas recámaras cargadas de aire, lo cual hace que resistan el peso de una persona o de un animal. Javier nos cortó una hoja y pudimos apreciar los detalles de la misma. Las hojas maduras en cultivo pueden alcanzar 1,60 m de diámetro. El envés es de color púrpura recubierto de fuertes aguijones que las protegen de los predadores. Los pecíolos son largos, flexibles, cubiertos de espinas y con cámaras de aire en su interior. Las flores de Victoria cruziana duran 2 días cada flor. Durante su primer día de apertura, las flores son blancas y tienen un intenso aroma a ananá para así poder atraer a su polinizador, que es un escarabajo. Durante el segundo día, la flor se torna de un color rosado por un proceso de oxidación y es el momento en que el escarabajo sale de la flor cargado de polen para así volver a polinizar una flor de primer día. Sus flores son de apertura nocturna y cierran al amanecer. El primer día abren entrada a la noche, el segundo día con el atardecer. Al amanecer del tercer día, la flor se cierra y se sumerge, formando en un futuro el fruto. Con mi equipo visitamos un santuario natural de Irupé. Nos embarcamos en una lancha sobre el río Paraná, en la provincia de Entre Ríos, Argentina. Después de 40 minutos de navegación, arribamos a un sector escondido de aguas calmas. Estas plantas crecen en lugares reparados, formando comunidades. Antes de ingresar al santuario, ya percibimos el aroma embriagante de las flores. Decidimos embarcarnos durante el atardecer para poder observar las flores rosas del segundo día. Dentro de los nenúfares principalmente hay 2 familias. Unas son nenúfares tropicales, que se reproducen a través de cormos, y después tenemos nenúfares hardis, que son de rizoma, y
nenúfares intersubgenéricos, que son híbridos entre tropicales y los hardys. Los nenúfares son considerados herbáceas perennes de hojas persistentes. Sin embargo, si son plantados en zonas con temperaturas invernales inferiores a las de su región de origen, pierden las hojas. Las hojas de los nenúfares tienen pecíolos que crecen constantemente durante la vida de la misma. Sus flores son muy ornamentales y algunas tienen un aroma muy intenso, como los nenúfares tropicales de floración diurna. Los nenúfares hardys arrancan su floración a mediados de septiembre y finalizan aproximadamente fines de marzo, ya que son fotoperiódicos, y cuando los días se empiezan a cortar un poco, ya empiezan a entrar en descanso. Los nenúfares tropicales, en cambio, comienzan su floración a principios o mediados de noviembre y siguen floreciendo en nuestra zona hasta mediados de mayo. Dentro de los nenúfares tropicales tenemos nenúfares de floración diurna y de floración nocturna. Los nocturnos comienzan su apertura a la tardecita y generalmente, dependiendo de la temperatura, normalmente están hasta las 9, 10 de la mañana abiertos. Los nenúfares deben ser plantados en tierra más bien arcillosa, sin el agregado de enmiendas orgánicas. Las macetas es conveniente que sean negras porque se disimulan en el estanque. No es necesario que tengan agujeros. En general, los nenúfares requieren un mínimo de 6 horas de sol al día para florecer abundantemente. Es ideal fertilizarlos al menos 3 veces por año. La primera fertilización es en primavera, después mediados fines de diciembre y una tercera en mediados fines de febrero. La propagación es por división de rizomas, cruzamientos y reproducción por semilla. Algunos tropicales también dan origen a plántulas a partir de las hojas. Son los llamados vivíparos.
Los lotos se dividen durante los meses de julio hasta la primera semana de septiembre, cuando los rizomas están dormidos. Una vez que brotan, es momento de plantarlos y no se pueden volver a desplantar hasta que entran en reposo nuevamente. Por lo tanto, los rizomas a raíz desnuda solamente se pueden adquirir desde julio hasta la primera semana de septiembre. Y después de ello solamente se pueden adquirir plantas envasadas. En el cultivo de Javier encontramos lotos Nelumbo nucifera, originarios de Asia, y Nelumbo lutea de Norteamérica. También cultiva híbridos de ambas especies. Los lotos son plantas muy ornamentales y de gran importancia en muchas religiones, en especial en el budismo. Las flores son de color rosa, blanco, amarillo crema o bicolor. Pueden ser simples, dobles o semidobles. Atraen muchos polinizadores y florecen a pleno sol. El follaje de los lotos es sumamente decorativo. Sus hojas son redondas con un largo pecíolo. Están recubiertas de una cera hidrófuga, lo que hace que las gotas de agua rueden sobre ellas como si fueran mercurio líquido. Su fruto también es muy ornamental. Se conserva en la planta una vez pasada la floración. También puede usarse en arreglos florales. Las semillas aportan textura y color. La fertilización para los lotos se realiza igual que a los nenúfares, o sea, 3 veces por lo menos durante la temporada, con un fertilizante diferente, ya que el de los nenúfares es alto en fósforo y bajo en nitrógeno, y el de los lotos es alto en nitrógeno, bajo fósforo y potasio. Espero que les haya gustado nuestro video. Agradecemos a Javier que nos haya permitido recorrer el cultivo. No dejen de escribirnos y nos vemos la próxima semana. Chau, chau.